Muy bien, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta tercera clase y penúltima clase de Casa Iglesia. Nos dieron cuatro semanas. Hasta aquí ya hemos hablado, la primera clase, podíamos ver la crisis de la iglesia contemporánea, cómo se perdió la esencia o el principio de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y podíamos ver también las características de la iglesia primitiva. Luego vimos el concepto de casa iglesia, la diferencia entre casa iglesia célula y las ventajas y desafíos para establecer casa iglesia. Y luego en la segunda clase vimos los fundamentos bíblicos de casa iglesia, que son las cuatro columnas, y luego los tres ejes, ¿verdad? eh, que tienen que ver con los principios fundamentales para el crecimiento, diríamos, equilibrado de los miembros de la iglesia. Y el día de hoy nos toca ver cómo establecer casa iglesia. Ya esto es, ya diríamos, la práctica de cómo iniciar o establecer casa iglesia. Esa es la clase de este día, ¿ya? ¿Cómo establecer? Por eso el establecimiento de casa iglesia. Hemos visto casi lo teórico, ahora vamos a ver lo práctico. Y en primer lugar, para el establecimiento de casa iglesia, vamos a ver los principios para la transición y desarrollo exitoso de casa iglesia, ¿no? Vamos a ver. Entre los principios tenemos que ver la adaptación a los cambios, ¿no? Muchas personas no están dispuestas a cambiar y mucho menos cuando lo que se hace está establecido, diríamos, por muchos años, ¿no? A veces está muy cómodo en el status quo donde está y no quiere moverse o no quiere hacer algo diferente. Entonces tenemos que considerar eso, por lo cual requiere un tiempo de adaptarse a los cambios, ¿no? Para poder, diríamos, convencerse o convencerlos, especialmente los miembros antiguos, que son los más, diríamos, tradicionales o los más reacios a cambiar alguna forma en la iglesia. Eso hay que considerarlo. Y también debemos de evitar la conversión forzosa. Vamos a hacer esto porque el pastor lo dispone así, ¿no? Y ya los demás, los miembros sin convicción, tienen que obedecer de pronto al pastor. Debemos de evitar eso, ¿no? Que tiene que ser diremos, un proceso en su tiempo natural, aunque para poder convencer requiere mucho tiempo, quizá desde el pastor, ¿no? Quizá tiene que predicar acerca de la iglesia en el primer siglo, hasta que los miembros por sí mismos logren entender este cambio y estén dispuestos. Y tampoco nos debemos forzar respecto a las etapas para este cambio, ¿no? Eh, en su libro Desarrollo Natural de la Iglesia, Schwartz habla, ¿no? Hay un tiempo de preparación, tomando las figuras de la agricultura, ¿no? Un tiempo de preparar el terreno, de disolver o romper las durezas de quizá principios establecidos que están muy arraigados en la congregación, para luego poder entregar o dar la idea qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, así como la agricultura requiere un tiempo, y si hablamos de términos agricultores, ¿no? En tiempo que hay que esperar la lluvia, y luego, ¿no? Viene la siembra y después la poda, el abono, para finalmente recién, ¿no? Poder cosechar, ¿no? Entonces, igual, hay que dar tiempo suficiente hasta que eh,
todos, empezando los pastores hasta los miembros, sean conscientes de este cambio. Y eso es para la transición. Luego tenemos principios, ¿no? De desarrollo de casa iglesia. Para poder desarrollar casa iglesia, el pastor y su esposa deben experimentar este liderazgo de casa iglesia ellos mismos, ¿no? Por eso un principio en nuestra congregación que hacemos este seminario para casa iglesia, para pastores, un principio es que el pastor principal de la congregación debe de venir al seminario y luego él mismo debe de iniciar un prototipo de casa iglesia sirviendo a sus líderes por no sé, 6 meses o quizá un año, para que él mismo experimente esta forma de servicio de casa iglesia. Y luego toda la energía y esfuerzo de la iglesia deben concentrarse en evangelizar a los no creyentes, ¿no? Habíamos dicho la semana anterior que muchas de las actividades de la iglesia a veces son suprimidas y estas no tenían el propósito de evangelizar a los no creyentes, ¿no? Si es que no hay ese propósito, entonces excluíamos muchas actividades, ¿no? Entonces hay que concentrarse 100% en que el propósito de este sistema de casa iglesia es pensar en evangelizar a los no creyentes, ¿no? Y también los resultados de casa iglesia no son inmediatos, requiere mucho tiempo. Poder ver los frutos en el sistema casa iglesia viene después de entre los 5 y los 10 años. Ya no es inmediato el resultado. Entonces hay que planear a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es algo que hay que considerar. En el caso nuestro, podríamos ver los resultados después de 7, 8 años, ¿no? Hasta ahí, ¿cómo podemos decir, no? Hemos batallado mucho. Muchas veces, sin darse cuenta, se vuelve al sistema de células, aunque decimos que es casa iglesia, muchas veces los miembros se acomodan entre ellos nada más, olvidando al principio que hay que evangelizar, de ver nuevas personas. Y hay muchas cosas que durante el proceso a veces se van estableciendo y hay que corregirlas, ¿no? Entonces es un proyecto de largo plazo. Y también un principio es que dentro de la congregación no se recibe, o dentro de casa iglesia, no se recibe a personas creyentes de otras iglesias o de otras denominaciones, o aún quizás desde la misma denominación, salvo que si viene de lejos, ¿no? Este es un principio, diríamos, muy firme, aunque para los pastores y los líderes es tentador a veces que vienen y recibir a cualquier persona, en casa iglesia no. Por eso cuando alguna persona o algún invitado, ¿no? Eh, viene al templo, a la iglesia, el primer día que viene, hay una comisión de nuevos, ellos inmediatamente, esta persona, lo llevan para tener una entrevista con el pastor. Ahí nos presentamos nuestra iglesia, nuestro ministerio, nuestros nombres y preguntamos acerca de él, de dónde viene. Si ha ido antes a la iglesia evangélica, si asistía antes, hace cuánto tiempo de repente dejó de ir o está yendo de repente. Entonces ahí podemos ver, muchas situaciones hay que en algunas congregaciones los miembros fueron disciplinados y antes de recibir la disciplina prefieren buscar otra iglesia y así llegan. Y eso no está bien, ¿no? Y a veces no les gusta. A veces algún miembro de la iglesia, algún familiar le invitó cuando él congrega en otra iglesia y vino a nuestra iglesia y se sintió bien, se sintió cómodo, lo recibieron.
Pero en esa entrevista podemos ver, ¿no? Si él está congregando en otra iglesia, debe ir ahí. Porque si aceptamos miembros de otra iglesia, pues entonces los pastores nos convertimos en ladrones de ovejas. ¿Entiendes? ¿No? Entonces ahí podemos determinar el motivo. Si vienen de repente de una provincia o de algún lugar más lejos, viendo cuál es el trasfondo de su iglesia que viene, le derivamos a alguna iglesia que quede cerca de nuestra congregación para que asista ahí, pero no le aceptamos. ¿Por qué razón? Porque si él ya es creyente, trae todos unos, diríamos, unos principios y una forma de cómo es la iglesia. Y aunque él esté dispuesto a aceptar todas las enseñanzas de la iglesia donde estamos, va a tener una lucha. Si no es externa, va a ser interna. Externa cuando él dice, no, así no se hacía, así se debe ser mejor. Interna es cuando a pesar de que no dice nada, por dentro está pensando, no, así no me enseñaron, así no era lo que me están diciendo. Entonces, esa persona le va a costar aceptar esta nueva forma de trabajo de la nueva congregación. Al pastor laico le va a costar doble trabajo y también al pastor cuando dé los estudios bíblicos le va a costar doble trabajo para poder sacar las cosas que él tiene ya puestas en su cabeza y él pueda recibir nuevas enseñanzas, ¿no? Por eso de recibir nuevos creyentes que vengan de otro lado, no lo aceptamos. En nuestra congregación hemos hecho una excepción con los venezolanos. Por problema migratorio vinieron y sí, bueno, son extranjeros. La Biblia dice que hay que tener amor por los extranjeros y nosotros lo hemos recibido gustosamente. Pero luego surge el mismo problema. Tienen ya su forma de ser y no es juzgar, también tienen mal establecida su fe y no logran adaptarse, ¿no? Muchos extranjeros han pasado por nuestra congregación, pero no permanecen en el tiempo. Sí tenemos algunos pocos, algunos ya es líder, pero por decir, han pasado 100 y han quedado 10, por decir así. Entonces, en todo esto es gastar energía. Si esa persona ya es salva, si ya tiene la fe, entonces es más fácil presentarle alguna congregación cerca donde sí pueda ir de repente, pero no es nuestro principio, porque va a traer muchos conflictos para adaptarse y requiere mucho trabajo, ¿no? A veces nos vemos tentados por situaciones, ¿no? Que se vienen, por ejemplo, un día llegó una hermana en nuestra congregación al culto directamente, no ha ido a casa iglesia, ha venido al culto y vino con dos hijas más, creo. Y en la entrevista ella me dice, asistía aquí cerca a una iglesia pequeña desde hace 10 años, pero que en esta iglesia pequeña, solamente cuando no había alguien quien lo haga, a ella la ponían de ujier, no más cargo le daban. Sin embargo, ella ha sido muy fielmente orando y sirviendo en esta iglesia, y también su hija, su cuñado, al final eran como 10 o 12 personas de esta familia que están yendo a esta iglesia, pero que esta iglesia no es bien dirigida porque la dirige el pastor y su hijo, y siempre ha tenido problemas, pero ellos son fieles estando ahí. Y ahora ella me dice, si pastor, usted acepta que nosotros vengamos acá, nosotros somos 12 con mis nietos y todo, 12 o 3. ¿Quién no quisiera recibir sin salir a buscar que alguien venga y te diga, vamos a asistir 12 o 13 personas? Pero no, Dios no nos puso para, como dije, robar a otras ovejas, sino para salvar las almas y hacer discípulos, ¿no? Entonces, con el dolor de mi corazón, hermana, lo siento, no puedo recibirla, porque algún día yo tendré que dar cuenta delante de Dios. Usted dice que es fiel ahí en esa iglesia, entonces diríamos que en esa iglesia usted es una columna,
O si quiere entenderlo así, es como hay una mesa que tiene cuatro patas y usted es una pata de repente. Y si yo agarro, le quito esa pata y esa mesa que va a perder el equilibrio, se va a caer. De repente Dios sostiene a su iglesia hasta ahora por sus oraciones y yo no quiero un día rendir cuentas que yo terminé de derribar de repente esa pequeña congregación o iglesia en la cual está. Así que lo siento, el pastor, somos 10, somos 11, aunque sean 20, no podré recibirlos. Que nuestro principio es, si son católicos, bienvenidos, ¿no? Si son incrédulos, bienvenidos, pero creyentes les cuesta. Alguna vez ha venido algún hermano de la denominación que ha venido a la selva, pero no ha podido continuar, solo se ha desanimado, quizá por la forma, tampoco al momento de retirarse lo ha dicho, ¿no? Entonces cuesta trabajar con personas que ya vienen, diríamos, con un trasfondo de la fe. No es edificante para ellos y tampoco lo es para la iglesia en sí. Entonces, esos principios hay que establecerlos. Así, es mejor empezar desde cero con los que no tienen otras cosas que con los que ya están formados. Mm. Aquí en este punto, si hay dificultades, deben asistir a conferencias, ¿no? Reuniones regionales con otros pastores, ¿no? Este es en el caso, por ejemplo, antes nosotros teníamos problema porque aquí en Lima solamente en la congregación aquí en San Juan de Miraflores trabajábamos con este sistema de casa-iglesia. Entonces, todas las conferencias o seminarios que se daban de casa-iglesia se daban en Estados Unidos. Entonces, no era fácil para nosotros, pues, si alguna conferencia o seminario, nosotros íbamos una vez al año, una vez cada 2 años o después de 3 años, ¿verdad? No era, diríamos, no era nada ventajoso, era muy difícil. ¿Por qué razón? Ya que en los seminarios de Casa Iglesia, en las conferencias de Casa Iglesia, se vuelven a refrescar los principios o las formas de cómo se desarrolla Casa Iglesia. Entonces había mucha dificultad. Ahora no es no hay tanta dificultad porque aquí en la iglesia en San Juan nosotros anualmente hacemos un seminario de Casa Iglesia para los pastores y luego hacemos una conferencia de Casa Iglesia para los líderes, ¿no? Entonces en el año tenemos, diríamos, 2 eventos. En el mes de febrero es para los pastores, es una semana de martes a domingo y en septiembre es para los líderes, son 3 días nada más. Entonces, ahí puede corregirse, como digo, las formas, compartiendo con otros pastores que ya están haciendo casa e iglesia, ver las dificultades que se presentan, como algunos ya las están resolviendo y otros que quizá no, entonces ahí se puede compartir. En la actualidad sí, hay otras iglesias que no son de la denominación que ya han empezado a desarrollar. Entonces, una vez por mes nos reunimos en San Juan de Lurigancho y ahí podemos compartir, ¿no? Cómo va el trabajo de la iglesia, algunas dudas que ellos tienen en desarrollar el ministerio y pueden ellos resolver sus problemas para seguir avanzando en el establecimiento de casa iglesia, ¿no? Esos son algunos principios que hay que considerar, ¿no? Es muy importante especialmente esto de no recibir miembros de otras iglesias. Es más, es preferible presentarles a una iglesia cercana porque ellos ya vienen formados, ¿no? Mucho más si ya tienen años. Y algunos son líderes en la congregación de la que vienen. Pero aquí toda persona que es creyente y que insista en querer o por pertenecer a la congregación, tiene que empezar desde, diríamos, desde la posición de incrédulo, porque lo hacemos pasar por una vez al mes que presentamos el Evangelio, desde ahí tiene que pasar y tiene que empezar el primer estudio bíblico que es para creyentes y no creyentes, lo básico y todo, y pasar todo el proceso.
pero como dije, es muy difícil que ellos 100% se adapten. Al inicio de nuestro ministerio, nosotros aceptamos una hermana que venía, nosotros empezamos casi iglesia el año 2008, pero esta hermana venía de 2006, ella venía de otra denominación, de las Asambleas de Dios. Y aunque desde el inicio que nosotros hemos empezado casa iglesia, pero a ella le costó aceptar todo lo que nosotros enseñamos, ¿no? Aunque ya después han pasado los años, le costó demasiado, ¿no? Entonces, sobre esa experiencia, entonces es mejor guardar ese principio. Muy bien, hasta ahí. Luego vamos a ver las etapas para establecer casa iglesia, ¿ya? Etapas para establecer casa iglesia. La primera etapa tiene que ver con el pastor, ¿ya? La primera etapa tiene que ver con el pastor. El pastor mismo es quien debe planear, establecer casa iglesia, ¿ya? Pero para eso, el pastor debe de tener una imagen clara y certera acerca de la casa iglesia antes de querer convertir la congregación o de iniciar de repente una nueva obra con este sistema. Él mismo tiene que estar convencido. Si él no tiene la convicción, es preferible que no inicie, ¿entiende? Es preferible, ¿no? Es preferible que repita el seminario, ¿no? Hasta que él logra entender plenamente y tenga plenamente la convicción de casa iglesia. En el inicio, en la primera clase, yo compartí, creo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos Casa Iglesia, yo no tenía la convicción de que Casa Iglesia funcionaría, ¿no? Porque con tantos sistemas de crecimiento de la iglesia que había, era uno más. Y además se desarrollaba por extranjeros coreanos en Houston, Estados Unidos, y mientras yo no tenía la convicción, yo no promovía ni tampoco tenía la intención a veces de predicar dentro de la congregación acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, para empezar, el primer punto, el pastor debe estar muy bien convencido, diríamos, y también debe de tener muy claro ese sistema de casa-iglesia. Debe de tenerlo muy claro. Ahí hay un pastor de San Juan de Lurigancho, él asistió a 2 seminarios sobre casa iglesia y después de 2 seminarios él empezó, pero fracasó. Y luego venía un tercero, ha venido un cuarto seminario, un quinto seminario. Ahora él está 100% convencido y ahora él ya tiene muy claro cómo es el sistema de casa iglesia y este año ha empezado a establecerlo, ¿no? Entonces, primero, el pastor debe tener una imagen clara. Segundo, el pastor debe tener la convicción de la casa iglesia es la iglesia del Nuevo Testamento. De esto debe de estar convencido, ¿no? Ahora, si los principios de casa iglesia son principios bíblicos, esto es válido en el tiempo y en el lugar, ¿ya? Si los principios de casa iglesia son bíblicos, esto es válido en el tiempo y en el lugar. Tercer, eh, tenemos que, el pastor tiene que tener la confianza de que la casa iglesia es efectiva en el siglo XXI como lo fue en el primer siglo. La casa iglesia es tan efectiva. En el primer siglo la casa iglesia tuvo el poder de derribar el imperio romano, ¿verdad? Como en el inicio de la iglesia primitiva, que narra el libro de los Hechos, era una iglesia llena de poder. ¿Por qué? Por la oración. La crisis o la persecución que había en aquel tiempo llevaba a que los hermanos oren verdaderamente, ¿no? Por eso muchas veces se dice que la iglesia va a crecer en tiempos de persecución, ¿no? Y como nosotros no tenemos persecución, la iglesia no crece.
Sin embargo, la iglesia va a crecer cuando los miembros oren, ¿no? Y es el poder de la oración lo que lleva a este crecimiento de la iglesia. Por eso, el pastor mismo debe tener confianza en que este sistema de casa iglesia fue tan efectivo en el siglo I como lo es en el siglo XXI. En lugares, por ejemplo, como la China, ¿verdad? En 1949, cuando Mao Zedong deportó a todos los misioneros y clausuró las iglesias, hasta Deng Xiaoping, cuando asumió el poder 50 años después, en China las iglesias habían aumentado diríamos, hasta 50 veces más. Entonces, a través del tiempo podemos ver que sí, las casas iglesias tienen este poder de prevalecer. El mismo Corea del Sur en este tiempo, aunque no tenemos la persecución como era antes, ahora también a través del mundo hay persecución y hay confinamiento como lo hubo en la pandemia del COVID. Y en ese tiempo, por decir, en Corea, la mayoría de iglesias tuvieron que cerrarse, pero gracias a Dios las casas iglesias siguieron funcionando. Fue igual nuestra experiencia aquí en el Perú en ese tiempo. En el tiempo de la pandemia el templo se cerró, pero cada líder, para nosotros, cada pastor laico, como lo expliqué, él cuidaba de su pequeño grupo de su casa iglesia. Ellos, algunos de nosotros, los pastores cuidadosos, ¿no? Reúnanse por Zoom, ¿no? Hagan videollamada. Pero ellos, algunos muy osados, algunos fueron de los primeros que quizá fue que tuvieron COVID y pasaron muy rápido, pero ellos hacían sus reuniones de casa a iglesia. O sea, nunca la iglesia se detuvo. Yo tuve que quedarme en mi casa, no podía venir al templo. Entonces, la grabación sí la poníamos por Zoom y algún pastor laico la traía en la iglesia, un hermano la editaba y la proyectábamos y todos. Pero todos durante todo ese tiempo pudieron seguir congregándose en las casas. Como no eran muchos, guardando la distancia entre ellos, el hogar no se cerró, o sea, sí se cerraron los templos. Entonces, durante ese tiempo ellos podían prevalecer, podían experimentar el favor de Dios, podían experimentar el poder de Dios en las casas iglesias, porque cuando algunos de los hermanos se enfermaban, no había cama, entonces ellos estaban orando muy fervientemente ahí entre 4, 6, 8, a otra casa iglesia, también compartían los puntos de oración, oraban y podía ver que se proveía de repente una cama, oxígeno y luego con decirles que durante toda la pandemia, por gracia de Dios, solamente una hermana de nuestra congregación por causa del COVID pasó a la presencia del Señor, ¿no? Situaciones que no han sido así como para todos. Conozco de varios pastores, ¿no? De otras iglesias, no de la denominación, que se vieron tan afectados porque tuvieron que cerrar el templo, como era el templo también era alquilado. En ese tiempo nadie se congregó, no había el sueldo para el pastor, no habían diezmos, no habían ofrendas, no había para pagar el templo y muchas iglesias se cerraron, ¿no? Entonces, sin embargo, no así con Casa Iglesia, como dije, en nuestra experiencia, ellos siguieron trabajando y quizás salir con, diríamos, fortalecidos por su experiencia de haber convivido muy cerca en ese tiempo de tantas dificultades y de haber vivido su fe reunidos en las casas. Entonces, en esta primera etapa, también el pastor debe estar seguro de que la casa iglesia provee las necesidades de la iglesia de nuestra época, ¿no? Provee las necesidades. ¿Cómo así? Porque
permite participar a la mayoría de creyentes laicos, provee el espacio necesario suficiente para que ellos desarrollen sus ministerios. Como lo hemos explicado en algún momento, el ministerio en la mayoría de iglesias está desarrollado para un 20, un 30%, y los miembros activos quizá llegan hasta ahí, 30, 40 y a máximo, pero a través de Casa Iglesia hay la oportunidad de que todos los miembros puedan participar, ya que en su Casa Iglesia se les permite un ministerio y en la congregación, en la iglesia general, otro ministerio. Y entonces, a través de Casa Iglesia, se puede integrar, diríamos, a toda la iglesia en sí, en este ministerio. También a través de estos grupos pequeños se crea una comunidad, una relación de amor, de coinonía, muy grande. El servicio entre ellos, el compañerismo es profundo, no es superficial. Se arraiga mucho, diríamos, su comunión. Y como los líderes laicos no son, diríamos, muy preparados teológicamente, su ministerio se basa sobre el servicio y la oración. Eso es su fuerte de Casa Iglesia. En todo este liderazgo, este movimiento de su Casa Iglesia se basa sobre su servicio de ellos a su Casa Iglesia y la oración. De eso depende, ¿no? Entonces, esa forma de depender del servicio y la oración, diríamos, tiene un poder para el crecimiento de su fe, de sus miembros, su espiritualidad, porque situación que él no puede, pues entonces ora y comparte esta oración con los demás. Entonces, todo lo que quizá él va a realizar en su casa iglesia, tiene que orar, ¿no? Tiene que orar. Por eso a través de casa iglesia se crece la espiritualidad, ¿entiendes? La espiritualidad. El mayor, diríamos, motivo de fracaso de casa iglesia muchas veces es por la falta de convicción del pastor, ¿no? ¿Por qué razón? Porque muchos de los pastores tenemos esa necesidad de ver cómo hacer crecer la congregación. Entonces, se ven muchas formas, ¿no? Y todos somos testigos quizá de que cada cierto tiempo surge alguna forma de querer hacer la iglesia. Entonces prueban un año, en 2 años, y si no funciona, ya están mirando, buscando qué otra cosa hacer, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hacer? Entonces, muchas veces si el pastor no tiene convicción, entonces va a fracasar. Y por eso es necesario, y también aclaro aquí, siempre que va a establecerse casa iglesia, buscamos que sea el pastor principal de esa congregación el que tiene que asistir al seminario de casa iglesia. No sé, alguno de ustedes está pastoreando de repente como pastor principal. Si está pastoreando como pastor principal, desde ya les tendemos la invitación. En febrero tenemos seminario en Casa Iglesia. Si usted está de repente todavía es evangelista, está apoyando el servicio, el pastorado de su iglesia, entonces motive para que su pastor pueda venir al seminario de Casa Iglesia en el mes de febrero. Bien, lo segundo es la primera etapa. Lo segundo, hay que promover conciencia del estado de crisis, ¿ya? Conciencia del estado de crisis. Pero antes de esto, también recordando o hablando acerca del pastor, el pastor para iniciar casa iglesia debe de ganarse diríamos, la confianza de su liderazgo, de sus líderes.
Y hace algún momento dije que él debería servir entre 6 años entre 6 meses y un año a sus líderes en esta forma de casa iglesia. ¿Cuál es esta forma? ¿No? Eh, Cuando hablamos de los tres ejes, ¿no? Hablamos de la reunión en las casas iglesias, ¿no? El otro eje hablamos del estudio bíblico y del culto del domingo. Pues entonces el pastor, para ganarse la confianza de sus líderes, empezando él mismo por convertir su casa, no el templo, sino su casa, una casa como casa iglesia, una vez a la semana sin falta él debe de reunirse. Generalmente se hace el día viernes, ¿no? Entonces él puede ahí servir a sus líderes, ¿no? Una cena, compartir con sus líderes, preguntar, ¿no? ¿Cómo están? Mirar sus problemas, escucharlos y luego anotar los problemas de ellos, orar por ellos y, ¿no? Buscar solución para las situaciones que presenten. De esa manera él va a tener esta experiencia, ¿no? De trabajar con un grupo pequeño, ganarse la confianza de los líderes. Después de ganarse la confianza de los líderes, entonces ya él pueda recién mirar hacia la congregación, ¿verdad? Ahora, el pastor mismo tiene que dar ejemplo, modelo de los principios bíblicos, ¿no? De acuerdo a lo que la Biblia dice, ya que el pastor se basa en esos principios, ¿no? Hay que vivir lo que se predica, hay que ser consecuente con lo que se enseña. También el pastor debe de llevar una vida transparente. Él debe de exponerse a través de las predicaciones y también, si es posible, o tienen alguna columna pastoral donde él pueda contar lo que está pasando o haciendo o viviendo. ¿Entiende? ¿No? El pastor. Mm, la congregación no debe de saber lo que él hace, en dónde está, cuándo va, ¿no? Especialmente cuando decimos que el pastor tiene que dedicarse a la predicación de la palabra y a la oración, entonces el pastor tiene que ser consecuente con esto. Sí o sí tiene que procurar venir cada mañana a orar por su congregación. Los miembros de la iglesia van a sentir confianza cuando vean, ¿no? En caso de los pastores que tenemos carro, afuera de la iglesia, es las 5 de la mañana y ya está ahí el carro pastor. ¿Qué quiere decir? Que el pastor ya está ahí en la oración. Y ellos sienten esta confianza, su pastor está orando por la iglesia. Entonces, el pastor tiene que vivir así una vida transparente, ¿no? Y si él va a tomar vacaciones o si va a viajar, dónde va, también tiene que ser informado a la congregación, ¿verdad? Nosotros en el culto de domingo hay un segmento antes de iniciar el culto donde exponemos qué es lo que estamos haciendo o el pastor desea de repente de la iglesia o lo que está pasando, ¿no? Entonces, la iglesia tenga confianza y la vida del pastor tiene que ser transparente. Respecto a la administración financiera de la iglesia, si hay un punto donde los evangélicos recibimos muchos ataques, es en esta área, ¿verdad? ¿No? Tiene que ser muy cuidadoso de esta administración, especialmente de dinero. Cada iglesia debe tener su área administrativa, debe tener su tesorero. El pastor no tiene que recibir directamente absolutamente nada de dinero. Si alguien llegó tarde o quiere de repente, pastor, olvidé de entregar mi ofrenda, por favor, se la dejo. No, no, ahí está el tesorero, hermana, ahí está, o si no, la otra semana lo entrega. Yo no puedo recibirlo. En ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos con la situación de la administración de la iglesia. Debe ser muy transparente. El dinero, el área administrativa lo ve, él no tiene.
Eso no quiere decir que no tenga conocimiento de los ingresos de la iglesia, sino tampoco sabría para cuando tenga que planificar. Al contrario, sí debe de supervisar, pero de manera directa no tiene que recibir, ¿no? Ahora, el pastor tiene que respetar a los miembros y líderes como colaboradores en vez de subordinados. ¿Entiende? Muchas veces pensamos el pastor como la máxima autoridad, los demás son subalternos. No, considérelo como su colaborador, ¿no? Escuche sus opiniones en vez de darle simplemente órdenes. Debemos de aprender a escuchar a los colaboradores. El liderazgo en la iglesia, en la casa iglesia, los líderes deben de ser escuchados. Ellos son los que hacen el ministerio. Entonces somos colaboradores, lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces debemos de saber escuchar sus opiniones, ¿no? Saber escucharlos. Muchas veces los líderes laicos tienen muy buenas opiniones y a veces los pastores estamos de repente errados en algo y podemos escuchar y aún hacer caso. Debemos de cuidar, debe tomar este modelo de casa-iglesia como un modelo de crecimiento. Eso debemos de evitar. Casa iglesia no es un método para hacer crecer la iglesia. Si pensamos así, sin falta vamos a fracasar. ¿Entienden? No es un método. Casa iglesia simplemente es querer volver a vivir como era la iglesia en el primer siglo. ¿Ya? Volver a la iglesia neotestamentaria. Ese es el principio. No es un método para que crezca la iglesia. Si pensamos así, vamos a fracasar. Ya, entonces es querer volver. Eso tenemos que tener en cuenta. Porque si nos enfocamos solamente con un método de crecimiento, entonces no podremos ver los resultados que nos planteamos de repente, inmediatamente, y vamos a desanimarnos y de repente hasta empujar al liderazgo para que se cumplan los números que esperan. No, no. Casa iglesia es volver a la iglesia del Nuevo Testamento. No debe de inquietarnos cuando los miembros de la iglesia deciden irse a otra iglesia. ¿Entiendes? No debe de inquietarnos. Si alguien no quiere estar y desea irse, sí, podamos escuchar sus razones, pero podemos darle la libertad si es que ellos quieren ir a congregarse a otra iglesia, pueden hacer. Ya entonces no esperemos que o nos angustiemos porque alguien decide irse. ¿Ya? Debemos de tener confianza en los miembros para el liderazgo. ¿Ya? Debemos de saber delegar. De repente van a equivocarse. Los pastores también nos equivocamos. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Entonces, en aprender ellos de repente van a equivocarse. Entonces debemos de estar confiados. No debemos de tener miedo, ¿no? Eh, si alguno de los miembros quieren ir, ya entonces muchas veces es triste a veces para algunos cuando tanto se ha luchado por conseguir a una nueva persona y, y ha venido, ¿entiendes, no? Pero después decide irse a otra iglesia. Debemos de ser conscientes, ¿no? Que uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que cosecha. ¿Ya? No tenemos que olvidar eso. Uno siembra, otro riega y otro cosecha, ¿no? Entonces, quizá las personas que ahora nosotros estamos, diríamos, cuidando como ovejas o como miembros en la iglesia, sean el resultado de la oración de muchas otras personas que de repente ni conocemos o de otras iglesias. Han orado tanto por esas personas que, bueno, Dios tocó el corazón de ellas y ahora las tenemos cuidando.
quizá no ha sido un resultado directo de nuestra oración, sino de otras personas. Y nosotros estamos disfrutando de que se congreguen y de que crezcan, diríamos, en nuestra congregación. Por eso no tenemos que tener, diríamos, esa carga que si alguien quiere irse eh, a otra congregación, ¿ya? La segunda etapa es promover la conciencia del estado de crisis, ¿ya? Promover la conciencia del estado de crisis. Si hay descontento en el estado actual, entonces es difícil establecer, ¿no? Debemos de confrontar la realidad de las iglesias de hoy día y concientizar la congregación del estado en el cual está, ¿no? Hay que llevar a reflexionar a la iglesia de ver cómo estamos, o sea, cómo es nuestra congregación. ¿Qué es lo que se ha logrado de repente en ese último año, en los últimos 5 años, o en los últimos 10 años, no sé, cómo están los hermanos, dónde están, ¿no? Muchas veces sí. Muchos miembros pasan por la iglesia, pero no muchos permanecen, ¿no? Entonces, a veces tenemos que mirar y examinar. A veces estamos tranquilos porque tenemos 50, sí, son 50, pero de esos 50, de repente son muchos los que han salido y ese mismo número ha ingresado en los últimos 6 meses, año o año anterior. Entonces debemos de ver cuál es la razón por la cual no pueden permanecer y casi siempre estamos en el mismo número, ¿no? Entonces hay que mirar, ¿no? Examinar cuál es la razón de la situación actual. Y se debe presentar la imagen bíblica de la iglesia y dirigir el objetivo a llegar a ser como ella, ¿no? Que los hermanos puedan verse cómo era la iglesia en el primer siglo, puedan ver, ¿no? Podemos ver, es una iglesia amorosa, desprendida, sirviendo uno por otro, teniendo, diríamos, mucho amor por la necesidad de los demás. Entonces, debemos de enfocarnos, diríamos, hasta que ellos se den cuenta cómo es la iglesia o cómo estamos viviendo y cómo era la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando miramos la situación de la iglesia actual, podemos ver que muchas veces no se pone énfasis en la evangelización del no creyente. ¿Ya? No hay, diríamos, amor por las almas perdidas, ¿no? Entonces, promover esa conciencia, hay muchas parábolas, ¿no? De la oveja perdida en la predicación, el pastor puede motivar desde la predicación, ¿no? A la evangelización, a la invitación a la casa iglesia, que en esa manera que no hay tanto prejuicio para ver y de esta manera evangelizarlo, ¿no? Entonces, promover, ver que de repente no estamos logrando. Y también debemos de ver que de repente no hay cambios grandes o drásticos en la vida de los creyentes o de los miembros de la iglesia, ¿no? Y de repente la edad promedio de los miembros creció. Tenemos puro adultos o viejitos. Y si la iglesia no tiene niños, adolescentes o jóvenes, pues es una iglesia que está yendo a la extinción, ¿ya? Entonces tenemos que evaluar, ¿no? La membresía, ver, ¿no? Las estadísticas, eh, qué miembros tenemos. De repente estamos quedándonos con los miembros de la tercera edad solamente. No es que no tengamos cuidado de ellos, sí, pero la iglesia tiene que ir revitalizándose, ¿no? Desde los niños, adolescentes, jóvenes, luego adultos y adultos mayores. Eh, También tenemos que ver, y también, aunque algunos miembros son conscientes, hay que ver que la gente del mundo critica severamente a la iglesia como
de manera general, ¿no? Como una organización, tiene mucho prejuicio. Entonces, a través de casa e iglesia es más fácil llegar a la gente incrédula. Entonces hay que promover este estado de crisis. No hay otra manera y a través de casa e iglesia podemos romper, diríamos, ese mal concepto de la iglesia tradicional, ¿no? Si alguien le dice, te invito a la iglesia, no, no vayas. ¿Por qué? ¿No? Ahí van a pedirte el diezmo y las ofrendas para que el pastor viva bien, nada más. No sé si les pasa, pero generalmente eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando se quiere alcanzar a las personas y hay una invitación directa de llevarlo al templo o a la iglesia en sí. Y debemos de presentar la imagen bíblica de la iglesia. Hay algunas prácticas de la iglesia que no son bíblicas, ¿no? Hay algunas prácticas. Y podemos ver muchas costumbres que no necesariamente vienen de la Biblia, ¿no? No solamente es en los católicos, también los evangélicos hemos tomado de repente formas, ¿no? O prácticas que no son ni bíblicas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y cada iglesia es muy particular, casi en esto no podemos generalizar, pero sin embargo es muy, ¿cómo podemos decir? Muy general que hay costumbres en la iglesia que no vienen de la Biblia, ¿no? Entonces, debemos de presentar esta iglesia del primer siglo como la iglesia que era la iglesia que estaba en el corazón del Señor, una iglesia hermosa, ¿verdad? Sin tanta, podemos decir, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, hay tanto énfasis, ¿no? En construir los templos y de tener el mejor templo, sin ocuparse tanto de la vida en sí de los creyentes, ¿no? No quiero juzgar, pero conozco de alguna iglesia, por ejemplo, 10 años ha dejado de hacer misión porque durante esos 10 años todo lo que pueden gastar es para renovar su templo. ¿Entiendes? Entonces, no sé, no quiero juzgar, pero a veces estamos enfocándonos en situaciones que no son bíblicas aún dentro de la iglesia. Entonces, nuestro objetivo es que volvamos a la iglesia del Nuevo Testamento. Ya entonces hay que promover en este segundo punto la situación actual de la congregación y la iglesia en general. El tercer punto, convertir líderes en colaboradores del ministerio. ¿Ya? Convertir líderes en colaboradores. Se debe persuadir a los que tienen roles importantes o de mayor participación, ancianos, diáconos, para que sean los líderes laicos, ¿ya? Para que sean los líderes laicos. Eh, Hay que buscar la forma, ¿no? Hay que buscar la forma, y esto que quede claro. Hacer casa iglesia, ¿no? Y promover, diríamos, estos cambios no quiere decir cambiar la forma de la iglesia, por ejemplo, ¿no? En la iglesia presbiteriana hay diáconos y hay ancianos, ¿no? No es quitarles, diríamos, el cargo, sino promover de repente con ellos mismos este liderazgo de pastor laico. Es, diríamos, diferente quizás sí, pero sin quitar el cargo o diríamos, sin quitar la forma de la iglesia o la denominación, hay que promover este liderazgo en colaborador del ministerio, ¿ya? Entonces, si logramos esto, entonces podremos tener el apoyo de los diáconos o ancianos, pero hay que incluirlos dentro de este liderazgo, ¿no? Sé que las funciones son, ¿no? De administradores, en los ancianos de la iglesia y los diáconos del, ¿no?
de los servicios de la iglesia, pero hay que incluirlos en este liderazgo laico, de que ellos puedan ser eh, pastores laicos, ¿no? Que ellos puedan asumir esta función, para lo cual requiere de mucho tiempo porque instintivamente el ser humano rechaza los cambios. Generalmente en la iglesia tradicional el líder está acostumbrado más a mandar que a servir, ¿no? Más a mandar que servir. Eh, Aun cuando nosotros sabemos y no decimos que el liderazgo es el liderazgo de Jesús, ¿verdad? El liderazgo de siervo. Aun cuando se enseña ese tipo de liderazgo, pero el liderazgo del mundo está más impuesto aún dentro de la iglesia, que muchos líderes antes que servir ellos mandan, ¿no? Entonces, cuesta cambiar porque ser un líder laico o pastor laico es un líder de servicio, ¿no? Y este liderazgo de él consta de ver o buscar para que su casa iglesia, ¿no? Los miembros de su casa iglesia puedan cubrir sus necesidades. Entonces, 100% él tiene que servir. Ahora, como dije, este cambio cuesta, ¿no? Ahora, dentro de casa iglesia, este líder, ¿no? También tiene que exponerse a sí mismo, ¿no? En el tiempo de compartir la vida en sí mismo, ¿no? En la reunión de casa iglesia, los días viernes. Entonces, ahí hay que compartir la vida en sí, hay que compartir los problemas, las situaciones que uno vive. Entonces, de inicio, los miembros tienen vergüenza de compartir, ¿no? Muchos no dicen con libertad, ¿saben qué? Vivo peleando con mi esposa o mi hijo está rebelde y no sé qué hacer. No. Entonces los miembros tienen vergüenza de exponerse, por eso casi siempre cuando se pide algún punto de oración, este punto de oración es muy superficial. Entonces cuando se trata en casa iglesia estos asuntos, si para empezar muchas veces es el líder, el pastor laico, el que va a exponer su vida. Imagínense, él tiene que exponer con claridad las situaciones o problemas de su hogar o de su trabajo o el día a día en el que vivió, pues de repente, aún siendo líder, ese día se peleó con el cobrador del bus, ¿no? O aún siendo cristiano, siendo anciano, ¿no? Ese día él manejando, le cerraron por ahí, no lo dejaron avanzar y insultó y situaciones, ¿no? Y problemas, diríamos, de relación de pronto en el hogar, ¿no? Entonces, esto tenemos que promover a que los que han tenido cargos o tienen cargos, ¿no? Dentro de la iglesia, puedan participar como líderes laicos, pero ellos van a tener miedo a exponerse. Sin embargo, tienen que exteriorizar, ¿no? Motivarlos para que lo hagan, ¿no? Ahora también siendo líderes, ellos tienen miedo que de repente los miembros rechacen a ellos como líderes, que no los acepten de repente como... Entonces ellos tienen temor. Entonces eso es trabajo del pastor, de poder trabajar con el liderazgo, motivándole, enseñándole a este cambio, a esta disposición, a esta vida más de servicio que de dar órdenes, ¿no? Porque a veces los que tienen liderazgo damos más órdenes que antes que servir, ¿no? Entonces hay que promover esta conciencia en los colaboradores para que ellos puedan hacerlo, ¿ya? Y en las iglesias de la Reforma o tradicionales, ¿no? Que están formadas por ancianos, ¿no? Y ellos son de repente las personas más reacias al cambio, porque es la forma, diríamos, tradicional y
antigua, arraigada ya en su congregación, denominación y también en su iglesia local, ¿no? Entonces, hay que entender los temores de ellos y tratar de aliviarlos, ¿no? Y hay que tener una buena relación con el liderazgo, ¿no? Con los ancianos, no sé qué otros líderes tengan de jerarquía, y también con los diáconos, ¿no? Y poder unir este liderazgo demanda trabajo. Eso es trabajo de pastor, no sé, medio año, un año en los líderes. Si los ancianos no están de repente dispuestos a servir como líder laico o pastor laico, hay que permitirles este proceso de que puede ser miembro de alguna casa iglesia, aun cuando no sea el pastor laico. Sin embargo, de preferencia que él tiene que ser un líder, ¿ya? Entonces hay que incluir eso, cambiar su mentalidad va a costar tiempo, ¿ya? Va a costar mucho tiempo. Entonces primero hay que trabajar, diríamos, con los líderes ya establecidos para que ellos sean colaboradores, ¿no? Quizá puedan ver, ¿no? Yo siendo anciano de la iglesia presbiteriana por muchos años, ahora tengo que convertirme en un siervo de los hermanos para liderar una casa iglesia, porque el pastor laico es siervo en sí. Su ministerio más va a ser de servicio y de oración. Entonces, muchas veces cuesta en la iglesia tradicional. Sin embargo, hay que requerir del tiempo necesario y como ya lo dije antes, el pastor tiene que servir a ellos durante un tiempo para que ellos puedan abrir su corazón, para que ellos puedan entender el sistema de casa-iglesia. Primero, pastor, sirviéndoles a ellos un determinado tiempo y luego ellos estén dispuestos a convertirse en colaboradores. Cuarto, hay que persuadir a los miembros de la iglesia, ¿verdad? Ya. Hay que persuadir a los miembros de la iglesia. Se debe prever resistencia de parte de algunos miembros, ¿ya? No, o sea, algunos no van a querer este cambio. Y dedicar el tiempo suficiente para promover la casa iglesia, ¿ya? Entonces, para los miembros, sí, es la manera más directa, quizá a través de la predicación, las enseñanzas del pastor, para que ellos puedan entender también qué es casa iglesia, ¿no? Entonces, hay que requerir el tiempo necesario hasta que ellos puedan entender. Puede de repente invitarse a pastores que ya están desarrollando casa iglesia, de repente para dar el testimonio, o también puede invitarse a pastores laicos que ya están trabajando en ese sistema para que den testimonio de su trabajo de pastor laico en casa iglesia, en alguna congregación que lo están haciendo, en las actividades que realiza la iglesia actualmente. Entonces puede incluir, ¿no? Algunas iglesias lo están haciendo así, ¿no? Están invitando a algunos hermanos de la iglesia de San Juan, están yendo para dar su testimonio en algunas congregaciones acerca de su servicio. Así los miembros van escuchando y ellos empiezan a entender de qué se trata todo este asunto, ¿ya? Entonces tenemos que ver esto, ¿no? Y es más fácil, de repente, para un pastor, cuando va a iniciar alguna congregación, empezar con este sistema desde cero, que de repente con una congregación donde ya está establecido. Para, para de repente los seminaristas, en caso de alguno de ustedes, que después de terminar el seminario sean ordenados pastores y empiecen de repente a trabajar desde cero en alguna obra, es más fácil poder adaptar este sistema de casa-iglesia que desde la iglesia ya tradicional o establecida. Son más reacios al cambio. Bien, persuadir a los miembros. Cuatro,
Mm, Y cinco, hay que concretizar la dirección en la que irá la iglesia, ¿ya? Concretizar la dirección. Cinco. Aquí se deben introducir los términos o nombres que se utilizan en la casa iglesia con la finalidad de uniformizar términos en común y lograr a la par renovación de las iglesias, ¿no? Hay algunos términos, por ejemplo, casa iglesia en el inicio es un poco extraño, ¿verdad? Escuchar casa iglesia y especialmente en este sistema de casa iglesia están usando un término para casa iglesia que es un término coreano, viene de una iglesia coreana en Houston. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es extraño escuchar, diríamos, casa iglesia, es extraño escuchar pastor laico, ¿entiendes? Eh, y algunos otros términos, ¿no? A nivel, diríamos, internacional, sí, hay términos que se dicen en coreano y aunque es extraño para nosotros, pero es reconfortante ir a cualquier lugar del mundo y escuchar, ¿no? Por ejemplo, el término pastoral en coreano es mokcha y la reunión de casa iglesia es mokjang, ¿no? Entonces, el líder de pastores laicos es tiene otro término, ¿no? Entonces, esos términos son extraños para nosotros. También nosotros aquí en el Perú, en nuestra congregación, no los utilizamos mucho. Sí saben los hermanos quién es moksha y saben qué es mokchan, que son, diríamos, los dos términos primeros, ¿no? Pero se busca, diríamos, universalizar esos términos. Y yo le digo, es reconfortante porque por ejemplo, hemos ido a Bolivia y usan mucho estos términos en Bolivia. En México también lo hacen. Bueno, en Estados Unidos ni qué hablar aún, ¿no? En Corea y en muchos lugares donde se está estableciendo este sistema de casa iglesia, es muy reconfortante porque puede ser que estén hablando en inglés, ¿no? En español, en otro idioma, y de repente por ahí escuchas, ¿no? Una mokchan. Entonces, tú sabes qué cosa es esto, ¿no? Entonces, en esta etapa, sí, hay que persuadir aquí, ¿no? A los miembros para usar esos términos en común. No lo hacemos mucho nosotros, pero es la finalidad de este sistema también de poder universalizar estos términos. Y sexto, preparar el inicio de casa e iglesia. Preparar el inicio de casa e iglesia. El pastor es quien debe dirigir el proceso de transición a la casa, iglesia y a la vez delegar el ministerio a los líderes laicos. ¿Ya? En esta etapa, en esta etapa, hay que transmitir el mensaje de que la casa iglesia no es una opción para el ministerio del pastor, sino un requerimiento. ¿Ya? Es algo necesario. El pastor inicia y motiva, pero decididamente delega el ministerio de pastorear a los miembros laicos, ¿no? Para que ellos sean los que realicen el ministerio. Habíamos visto, diríamos, en los sustentos bíblicos, ¿no? La labor del pastor y la labor de los miembros de la iglesia. ¿No? Entonces, en esta etapa hay que preparar el comienzo, entonces debemos de estar dispuestos a delegar a los líderes laicos. El éxito y el fracaso de la casa iglesia va a depender mucho del estudio bíblico vida vital, ¿no? Este es el estudio, diríamos, básico de los creyentes y por lo tanto también cuando se va a iniciar casa iglesia, antes de iniciarse,
hay que dar este estudio bíblico a la congregación y también dentro de ellos a los líderes de la iglesia, aunque aún estos sean ancianos, toda la congregación debería recibir este estudio. Porque a través de los estudios, de todos los estudios que la congregación se busca que lleve, vamos a buscar la unidad de la iglesia, que todos tengan el mismo, diríamos, espíritu y la misma dirección. Por eso son escogidos los estudios que damos y esto empieza, ¿no? Si se quiere establecer el otro año casa iglesia, entonces este año hay que dar estudio bíblico a toda la congregación, empezando por los líderes si ya los tienen de la congregación. Vida vital, eso es fundamental. No, eso dura 13 años y este estudio es para eh, básico, diríamos, para los creyentes, ¿no? Los nuevos y también para incrédulos, ¿no? Porque aquí entran muchas personas que de repente han ido a casa iglesia, entonces de ahí se les deriva aquí a este primer estudio y entonces es fundamental que este estudio lleve toda la congregación, ¿ya? Entonces, en el tiempo de preparación hay que ver para que esto sea posible. Y si es necesario repetirlo durante un año, dar solamente este estudio, ¿no? Para que puedan todos, ¿no? Es una vez a la semana durante 13 semanas. No es, ¿cómo se llama? Recomendable darlo 2 veces a la semana el mismo estudio, no. Es un poquito, diríamos, profundo o extenso como para que puedan hacerlo una semana. Ya vida vital son los fundamentos básicos para los nuevos creyentes y también a través de vida vital tiene tres propósitos: buscar que las personas entiendan a leer la Biblia por sí mismos, dar respuesta a las dudas sobre la fe y poner los fundamentos básicos de la fe. Entonces, partiendo de aquí, eso diríamos, tenemos un año para preparar, diríamos, el terreno, enseñando este estudio a toda la congregación, ¿ya? Este estudio Vida Vital, sin falta, es dado por el pastor principal de la congregación, ¿ya? Sin falta. Y en este estudio también es a través del cual el pastor también en los ejemplos que tenga que darse tiene que poner parte de su experiencia o de su vida, ¿no? A través de este estudio también los nuevos o las personas pueden conocer acerca del pastor, entonces al inicio puede dar su testimonio y así también puedan conocer un poco más de él. Y también en este tiempo nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Mm, El liderazgo del pastor, ¿no? Nosotros los pastores debemos de poner todas nuestras fuerzas o atención para ayudar a que los pastores laicos tengan éxito de su vida y de su ministerio. Esa es la función, ¿no? Como ellos pastorean, diríamos, sus rebaños pequeños, nosotros tenemos que tener cuidado de los pastores laicos, mirando por su vida o sus necesidades, ¿no? Espirituales, sus necesidades de repente económicas, de trabajo, y ahí nosotros tenemos que ayudar para que ellos puedan verdaderamente realizar su función con éxito. Ya, y a veces ellos se cansan, animarlos, ayudarles a veces a sostener sus cargas en algún momento y así ellos puedan ir realizando su ministerio. Ah, era sexto, ¿verdad? 7, ya, faltan 5 minutos para el rey, ¿verdad? Sí, 7. Arranque de la casa iglesia, ¿ya? Arranque de la casa iglesia.
Se debe iniciar la casa iglesia en un tiempo adecuado que no sea ni tan corto para evitar un mal entendimiento, ni tan largo para evitar la pérdida del interés, ¿no? Eh, hay que cuidar esto, ¿verdad? Cuando es muy corto, a veces ni el pastor ni los líderes han entendido de repente este sistema de casa iglesia. Y si esto es muy largo, pasa de un año, de repente 2 años, ya perdieron la motivación o la iniciativa, ¿no? Entonces, hay que saber calcular los tiempos, viendo el entendimiento, la disposición, cómo están los líderes, cómo está la congregación, entonces se pueda dar inicio ya en todo este tiempo para poder empezar. Lo ideal es que la iglesia entera haga casa iglesia y que ningún miembro se quede sin pertenecer a una. En caso de hacerla parcialmente, el objetivo final es hacer la conversión completa sin falta, ¿no? Como desde una iglesia que ya está formada para hacer casas iglesias, ¿no? Entonces, hay que procurar que todos se vean involucrados, ya todos los hermanos deben de pertenecer a una casa iglesia. Por eso, se delega, ¿verdad? Entre ellos mismos tienen que proponer quién va a ser su pastor laico. No lo disponemos nosotros, sino la congregación misma, ¿no? ¿Quiénes van a ser los pastores laicos? Si hay una congregación de 50, bueno, podemos hacer, es mucho hacer 5 casas iglesias, 10 por cada uno, es mucho, ¿ya? Debe ser mínimo 5, 6, perdón, 10, 12 por ahí, que hayan 5 o 6 miembros en la casa iglesia. Ahora, ¿por qué razón, no? Dentro de esos 5 miembros, ellos tienen esposa, hijos, hermanos, y entonces si llevan a sus hijos a casa iglesia va a ser un número mayor, ¿no? Entonces, entre 10 o 12 pastores laicos y luego se espera que cada miembro escoja quién va a ser su pastor laico. Él mismo tiene que escogerlo. ¿Con qué finalidad? Que después no haya excusa, no, que a mí me pusieron con él, yo no quería con él, yo quería con otro y por eso no voy. Por eso ellos mismos tienen que decidir, ¿no? ¿A qué casa iglesia, quién va a ser su pastor laico? Si ellos lo escogen, entonces ellos tendrán responsabilidad, ¿ya? Ellos tendrán responsabilidad de asistir a su casa iglesia, ¿ya? Eh, Después de asistir a su casa iglesia, solamente hay una oportunidad de cambiar de casa iglesia dentro de los primeros 5 o 6 meses que se inició. Ya, si de repente algún miembro dice, no me siento muy cómodo, he tenido muchos conflictos, deseo cambiar a otra casa iglesia, sí, por primera vez se le acepta, pero no por segunda vez, porque la casa iglesia es como la casa de uno. Oye, y en la casa de uno, porque se pelea con el hermano, nunca se cambia de papá ni de mamá cada 2 meses o 3 meses, ¿no? Si hay un conflicto con mi hermano, pues entonces hay que resolverlo. Entonces, en casa iglesia igual, ¿no? Al inicio se acepta a los miembros de repente que puedan cambiarse, pero una sola vez, después no, porque ahí ellos tienen que aprender a vivir y convivir como hermanos en la fe, ¿no? Soportándose unos a otros, y Dios también va a formarlos, ¿ya? Ya lo dije hace un momento, el liderazgo es líder siervo, ¿verdad? El servicio y la oración es la característica más grande que debe buscarse y debe encontrarse en los pastores laicos, ¿ya? Se debe conformar una casa iglesia de una determinada manera en la que los miembros tengan el derecho y responsabilidad de elegir. También lo dije. Se deben establecer ministerios y encargados dentro de cada casa iglesia para que así la Iglesia Unida participa, no exceptuar a los niños, ¿no? Sobre esto, también lo he dicho y lo repito ahora, dentro de casa iglesia también se busca tener ministerios, ¿no? Yo dije que para que sea maestro en casa iglesia debe de haber llevado mínimo 2 estudios bíblicos dentro de la iglesia principal.
Pero en casa iglesia, el de la comunión o que se encarga de la coinonía, puede ser un nuevo que se encarga de ver los cumpleaños. También alguien que le gusta la música puede encargarse de preparar unas 2 o 3 canciones para la reunión. Y a todos ellos hay que buscar o delegarlos. No se exceptúan los niños, ¿verdad? Los niños también pueden tener responsabilidad. Si es niño de hermanos creyentes, también hay estudio bíblico para niños de vida vital y también se busca que un niño pueda casi asumir como un pequeño líder dentro de ese grupo, después de compartir juntos, cuando se les manda a los niños a un lugar aparte, lo he dicho anteriormente, para compartir, este niño asume el liderazgo de cuidar de ellos, ¿no? Entonces también a ellos le podemos delegar algún pequeño ministerio dentro de casa iglesia. No se deja de lado a ellos, ¿ya? Bien, tenemos hasta aquí el tiempo del break. Entonces, antes de pasar al break, si tienen alguna pregunta, ¿sí? Lo siento, tengo que correr porque es bastante extenso y el tiempo es limitado, ya por eso, si ahora tienen alguna pregunta, pueden hacerlo llegar. Si en caso no hubiera un pastor laico, digamos, o bueno, hago un grupo de personas, pero no todos tienen la experiencia en la palabra, son todos nuevos. ¿Qué hace usted ahí? Por eso hay que primero trabajar, por ejemplo, si son nuevos, cuando estamos iniciando, diríamos, alguna congregación, ¿verdad? ¿No? Estamos iniciando alguna congregación. Sí. Entonces hay que dar estudios bíblicos a ellos hasta que alguno de ellos ya hay que levantarlo. Después de llevar los estudios, pueda hacer algún siervo, ¿me entiendes? Dentro de las congregaciones ya tenemos líderes. ¿Entienden? Dentro de las congregaciones ya tenemos líderes, entonces a ellos hay que buscar que ellos estén dispuestos a asumir este liderazgo de pastor laico. Y cuando se nombran, diríamos, los pastores laicos, buscar que se promueva a ellos, ¿no? Ahí tenemos los hermanos fulano de tal. Sí, entiendo tu preocupación, por eso. El pastor laico, su trabajo ya lo he repetido, es más el servicio y la oración. En casa iglesia no hay estudios teológicos, ¿entienden? En casa iglesia se comparte la predicación del domingo, más que todo en cómo la aplicó el pastor laico, ¿no? Escucharon la prédica del domingo, entonces al aplicar esa palabra, cómo yo la viví. ¿Entiendes, no? Entonces, y también un bosquejo entre 15 o 20 minutos de la predicación del domingo, porque a casa iglesia van nuevos, pero no hay estudio bíblico para que él pueda tener problemas, diríamos, teológicos. En casa iglesia tampoco se aceptan creyentes de otra iglesia o denominación, por eso es necesario, ¿verdad? A veces algunos hermanos y ellos también invitaron a una hermanita que quiso venir, le invitamos. Entonces, cuando yo he visitado, cuando nosotros visitamos casa iglesia, y sí, ella de dónde viene, ¿no? De tal esto, entonces no puede. Si es creyente, no puede asistir ahí. Si es creyente, a veces ha habido algún hermano adventista, a veces han venido algunos de los testigos, entonces se conversa con el pastor laico, ellos no. Por eso, el ministerio del pastor laico es servicio y oración. Si eso no puede hacer, entonces, hermano, entonces yo pienso, creo que todos los hermanos podemos servir y orar. Entonces, ese es el fuerte del pastor laico. Todos los estudios de teología, eso lo damos en la congregación. O sea, no se lo nombra a él pastor así por cargo, sino por función. Hace las funciones, cuida a este pequeño grupo, ¿entienden? Cuida ahora por ellos y por eso se le llama así. Entonces, no hay, diríamos, ese problema que va. Y él también, él está recibiendo estudio. Por eso, yo digo, al inicio sí,
un año hay que dar estudio, pero ya lo dije en las clases anteriores, son 5 estudios bíblicos de 3 meses cada uno, que debe de haber recibido aquel que va a ser pastor laico. Pero como esos 5 estudios tendría que demorar, diríamos, 3 años, porque en un año con la justa se da 2. Entonces aceptamos que tengan 2 estudios y empiecen a servir y sigan ellos preparándose hasta completar, ¿verdad? Y luego repetir, porque a veces no logran entender o por situaciones no han tomado bien su estudio. Entonces no hay mayor problema. Si en casa iglesia tendría que haber enseñanza de la palabra como finalmente se hace en las células, entonces sí, necesita más tiempo. Pero en casa iglesia, como digo, es, ¿no? Compartir la vida, ¿no? Pedido de oraciones, orar uno por otros y servirse uno por otros. Eso es nada más.